La nueva novia de mi papá quiso echarme de mi propia casa, pero le di una lección inolvidable. Soy una mujer de 26 años y vivo en la casa que heredé de mi mamá. Es un lugar modesto y cómodo, lleno de recuerdos. Estuve muy unida a ella y, después de su fallecimiento hace 2 años, esta casa se convirtió en mi santuario. No es solo una casa, es una parte del legado de mi mamá. Ella me la dejó en su testamento y, desde entonces, he estado viviendo aquí sola. Me encargo de todas las cuentas y del mantenimiento de la casa, lo cual me da una sensación de independencia y orgullo. Hace aproximadamente 1 año, mi papá comenzó a salir con una mujer que conoció en línea, llamada Anna. Al principio, me alegré por él. Mi papá se sentía solo después de perder a mi mamá y pensé que tal vez esta era su oportunidad de encontrar felicidad nuevamente. Pero las cosas comenzaron a moverse muy rápido. A los 3 meses de salir, Anna se mudó con él. No pensé mucho en ello, ya que no era mi lugar intervenir en su relación. Solo quería que mi papá fuera feliz. No pasó mucho tiempo para que Anna comenzara a mostrar su verdadera personalidad. Desde el principio, se involucró demasiado, sugiriendo cómo mi papá debería mejorar su vida. Al principio eran cosas pequeñas, como cambiar su vestuario o proponerle nuevos pasatiempos, pero pronto su atención se centró en mi casa. Anna empezó a dejar caer comentarios sobre redecorar. Casualmente mencionaba que la sala de estar podría tener un color nuevo o que un sofá diferente haría que el espacio se viera más acogedor. Al principio, ignoré sus comentarios, pero pronto la situación escaló. Un día, llegó a la casa con muestras de pintura y telas para nuevas cortinas. Me sorprendió mucho, no había pedido su opinión y definitivamente no pensaba cambiar nada. Intenté ser diplomática, recordándole que esta era mi casa y que me gustaba tal como estaba. Anna se rió, diciendo que solo quería ayudar, pero no se sentía como ayuda. Me parecía invasiva, como si estuviera tratando de hacer que mi espacio fuera suyo. Las discusiones comenzaron a ser cada vez más frecuentes, siempre por cosas triviales. Si debía mover la mesa de centro, porque no había reemplazado la silla vieja en la esquina o cómo debía pensar en modernizar la cocina. Cada vez que me resistía, ella actuaba sorprendida, como si no pudiera creer que no apreciara sus sugerencias. Y cada vez, mi papá tomaba su lado, restando importancia al asunto y diciendo que Anna solo quería lo mejor para nosotros. Me enfurecía. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando Anna se presentó ante mis vecinos como la señora de la casa. Uno de los vecinos me lo comentó casualmente, suponiendo que yo ya lo sabía. Me quedé sin palabras. Confronté a Anna sobre esto y ella se rió, diciendo que solo era una expresión, pero no me sentó bien. Sentí que estaba tratando de reclamar algo que no le pertenecía. El punto de quiebre para mí llegó cuando la encontré husmeando en mi habitación. Un día, llegué temprano del trabajo y encontré a Anna revisando los cajones de mi cómoda. Se sorprendió al verme y rápidamente adoptó una actitud inocente. Dijo que solo quería ayudarme a organizar mis cosas. No lo creí ni un segundo. Le dije con calma que no tenía derecho a estar en mi habitación. Ella se mostró ofendida, como si la hubiera lastimado, pero no me importó. Estaba furiosa. Cuando le conté a mi papá, él lo restó importancia, diciendo que Anna estaba tratando de hacer que la casa se sintiera más como un hogar para todos. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si él no pudiera ver lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Anna estaba cruzando límites y él lo permitía. Luego vino el día en que encontré el piano viejo de mi mamá movido al garaje. Ese piano era una de las pocas cosas que me quedaban de ella y lo tenía en la sala como un recordatorio. Llegué a casa y vi que no estaba. Lo encontré metido en el garaje, cubierto con una lona. Me encolerizó. Anna lo minimizó, diciendo que no encajaba con la nueva decoración que tenía planeada para la sala. Le recordé que esta era mi casa y que no tenía derecho a tomar esas decisiones. La discusión fue enorme. Anna alegó que, como ella y mi papá estaban juntos, la casa debería ser de los dos. No podía creer lo que estaba oyendo. Le dejé claro que la casa era legalmente mía y que yo era la que pagaba las cuentas y los impuestos de la propiedad. Mi papá solo se quedó ahí mirando confundido, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Era como si realmente pensara que la casa ahora nos pertenecía a todos. Las cosas escalaron aún más cuando Anna sugirió que me mudara. Dijo que sería mejor para todos si les daba espacio para ser una verdadera familia. Me quedé sin palabras. Solo llevaba 1 año en nuestras vidas y ya intentaba echarme de mi propia casa.
Fue entonces cuando supe que tenía que poner límites rápidamente. No sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Anna, pero tenía la sensación de que esto solo era el comienzo. Actualización 1. Un día, llegué a casa del trabajo y algo se sentía raro. Vi una furgoneta blanca estacionada afuera con «Servicios de cerrajería» escrito en el costado. Al principio, pensé que algún vecino estaba cambiando las cerraduras, pero al acercarme a mi puerta, vi a un hombre manipulando el candado. Le pregunté qué hacía y se mostró algo sorprendido al verme. Me dijo que estaba allí para cambiar las cerraduras a solicitud de Anna. Me quedé helada. ¿Por qué Anna quería cambiar las cerraduras de mi casa? Le dije al cerrajero que parara de inmediato y que no tenía permiso para hacer ningún cambio. Parecía confundido, pero se detuvo y dio un paso atrás. Justo cuando iba a llamar a Anna, ella salió de la casa, actuando completamente tranquila. Le pregunté qué pasaba y me dio una sonrisa dulce, diciendo que solo estaba tratando de hacer la casa más segura. Según ella, había habido robos en el vecindario y quería adelantarse a los problemas. No podía creer lo que estaba oyendo. Le respondí que no era su decisión y que no tenía derecho a cambiar las cerraduras sin mi permiso. La sonrisa de Anna desapareció rápidamente y empezó a ponerse a la defensiva, diciendo que solo lo hacía por nuestra seguridad y que yo estaba siendo irrazonable. En ese momento, mi papá llegó y vio la escena. Se bajó del coche mirando confundido al ver al cerrajero y a nosotros discutiendo en el porche. Preguntó qué pasaba. Antes de que pudiera decir algo, Anna comenzó a contar su versión casi llorando, diciendo que solo intentaba protegernos y que yo estaba reaccionando sin motivo. Mi papá me miró molesto, como si fuera yo la que estaba causando problemas. Empezó a preguntarme por qué no podía confiar en el juicio de Anna. Era el mismo patrón de siempre. Automáticamente tomaba su lado sin escucharme. Respiré profundamente. Traté de mantener la calma y le expliqué que esta era mi casa, legalmente. Solo yo tenía derecho a tomar decisiones como esa y que no había dado permiso para cambiar las cerraduras. Vi cómo mi papá dudaba por un momento, como si de verdad hubiera olvidado que la casa no le pertenecía. Anna debe haberlo notado también, porque rápidamente intervino, acusándome de controladora y de estar arruinando su relación. Incluso llegó a decir que yo era ingrata después de todo lo que había hecho por la casa. Decidí que era hora de poner fin a este disparate. Entré, saqué la escritura de la propiedad de mi caja fuerte y la llevé afuera. Se lo entregué a mi padre, señalando mi nombre en el documento que demostraba que era la única propietaria. La expresión de mi papá cambió de inmediato. Pude ver cómo la confusión y la sorpresa se reflejaban en su rostro al comprender lo que esto implicaba. Miró a Anna, quien evitaba hacer contacto visual, y le expliqué de manera firme que Anna no tenía derecho a realizar ningún cambio en la casa sin mi consentimiento explícito. Esta era mi casa y no permitiría que nadie pasara por encima de mí, especialmente cuando se trataba de algo tan importante. El cerrajero, que había estado ahí todo el tiempo de manera incómoda, aprovechó la ocasión para irse. Se disculpó, recogió sus herramientas y se fue lo más rápido posible. Cuando el cerrajero se fue, Anna cambió de actitud, abandonó su falsa postura de víctima y se mostró visiblemente enojada. Comenzó a gritar, acusándome de egoísta y de querer destruir su relación con mi padre. Me dijo que estaba haciendo imposible que pudieran sentirse como una familia real en la casa. Fue casi ridículo. Le recordé de la manera más tranquila que pude que esa no era su casa, era la mía, y necesitaba respetarlo. Por primera vez, mi padre no defendió a Anna de inmediato. Se quedó en silencio, mirándome con una expresión de confusión, como si estuviera viendo la situación de manera clara por primera vez. No dijo nada, solo miró al suelo mientras Anna seguía despotricando sobre lo injusta que era mi actitud. Esa misma noche, mi papá vino a hablar conmigo. No fue una disculpa como tal, sino más bien un reconocimiento débil de que tal vez las cosas se habían ido demasiado lejos. Me dijo que no se había dado cuenta de lo grave que se había vuelto la situación y que había intentado hablar con Anna sobre los límites. Fue un intento muy flojo, pero pude notar que estaba atrapado entre ella y yo. Cuando pensé que la calma había regresado, escuché una conversación entre ellos más tarde esa noche. Anna le decía a mi papá que yo podría estar atravesando una crisis de salud mental y que él debía considerar tomar control de la situación antes de que hiciera algo drástico. Estaba sembrando dudas, intentando hacerle creer que yo era el problema, no ella. Eso fue lo que me rompió. Me di cuenta de que Anna no solo estaba cruzando límites,
sino que estaba manipulando la situación para enfrentarme con mi papá. Decidí que era hora de consultar a un abogado. Si ella había sido lo suficientemente audaz como para cambiar las cerraduras de mi casa, no sabía qué podría intentar a continuación. Ya no era solo una cuestión de establecer límites. Necesitaba protegerme a mí misma y a la casa que mi mamá me había dejado. No iba a permitir que Anna tomara control de mi vida por mucho que lo intentara. Actualización 2. Después del fiasco con el cambio de cerraduras, supe que debía actuar. Anna no solo estaba cruzando límites, estaba tratando mi casa como si fuera suya. Decidí consultar con un abogado para aclarar mis derechos y ver los pasos a seguir. El abogado fue claro. Como Anna no estaba en el título de propiedad, nunca había pagado renta ni contribuido de ninguna forma económicamente, no tenía ningún derecho legal para quedarse. Me recomendó que le sirviera un aviso de desalojo. Parecía una medida drástica, pero después de todo lo que había sucedido, era la única forma de recuperar el control de mi hogar. Al día siguiente, llegué a casa del trabajo con el aviso de desalojo en mano. Desde la entrada, escuchaba risas provenientes de la sala. Cuando entré, Anna y mi papá estaban sentados en el sofá viendo televisión como si nada estuviera pasando. Los interrumpí, extendiendo el aviso de desalojo. La sonrisa de Anna desapareció de inmediato y mi papá miró confundido. Le expliqué con calma que ese era un aviso oficial dándole a Anna 30 días para irse. La reacción de Anna fue explosiva. Saltó del sofá gritando que estaba tratando de destruir su relación con mi papá y que yo era insensible. Comenzó a llorar y a insultarme mientras mi papá se quedaba paralizado viendo la escena. Finalmente, se levantó y trató de calmar a Anna, pero ella estaba teniendo una crisis. Siguió diciendo que yo estaba celosa y no podía soportar ver a mi papá feliz. Mi papá me miró con el rostro lleno de súplica, preguntándome si realmente quería seguir adelante con esto. Me dijo que entregar un aviso de desalojo destruiría todo y acabaría con su relación con Anna. Me mantuve firme. Le recordé que esa era mi casa y que ella no tenía derecho a estar ahí después de todo lo que había hecho. Fue entonces cuando Anna sacó su carta de manipulación. Comenzó a gaslitarme frente a mi papá, diciendo que le había prometido que podría vivir allí, que habíamos hablado de ser una familia feliz y que ella ayudaría a hacer la casa un hogar de nuevo. Mi papá se veía más confundido, como si realmente estuviera considerando sus palabras. Me di cuenta de que Anna le había estado mintiendo, haciéndole creer que tenía algún tipo de derecho sobre la casa. La discusión escaló rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que mi tía, la hermana de mi mamá, me llamara. No sé cómo, pero la noticia había circulado rápido. Estaba furiosa, no conmigo, sino con mi papá por permitir que la situación llegara tan lejos. Mi tía siempre había sido mi apoyo y enseguida me ofreció su respaldo, diciéndome que me mantuviera firme y no dejara que Anna manipulara la situación. Anna no se detuvo ahí. Después de su crisis, cambió de táctica y comenzó a amenazar con tomar acciones legales. Decía que tenía derechos de arrendataria y que pelearía el desalojo en los tribunales. Vi el miedo en los ojos de mi papá cuando escuchaba esas amenazas. Estaba desesperado, como si ya no supiera en quién confiar. Me pidió que encontrara una solución, que llegáramos a un acuerdo para vivir todos juntos en paz. Fue desgarrador ver a mi papá tan derrotado, pero sabía que no podía ceder. Decidí investigar las leyes de arrendamiento para estar segura de mis derechos. Tras investigar durante un par de horas en línea, descubrí que el caso de Anna era débil. Ella nunca había pagado renta, no había contribuido en nada a los gastos de la casa, ni siquiera había comprado un solo artículo de comida. Legalmente, no era más que una invitada y yo tenía todo el derecho de desalojarla. A la mañana siguiente, escuché a Anna hablando con mi papá en la cocina. Estaba insistiendo con todo, diciéndole que yo lo castigaba por haber seguido adelante con su vida después de la muerte de mi mamá, que no podía ver a mi papá con otra mujer. Estaba torciendo la narrativa para hacer parecer que yo era la que tenía el problema. Mi papá parecía completamente dividido, como si lo estuvieran desgarrando en dos direcciones. Ya no pude más. Entré a la cocina y le dije que debía tomar una decisión: apoyarme a mí, su hija, o seguir permitiendo que Anna manipulara y controlara nuestras vidas. Vi el dolor en su rostro mientras luchaba por dar una respuesta. Finalmente, se rompió y comenzó a llorar, algo que solo había visto unas pocas veces en mi vida. Seguía pidiendo disculpas, diciendo que no sabía cómo las cosas llegaron tan lejos y que se sentía atrapado. Anna estaba ahí, observando con una sonrisa de suficiencia, sabiendo que creía estar ganando.
Me costó muchísimo no reaccionar, pero me giré y salí de la habitación. Necesitaba espacio para pensar, para respirar. Decidí publicar una actualización en Reddit pidiendo consejo, ya que en ese momento realmente no sabía si estaba tomando la decisión correcta. Fui inundada con comentarios y mensajes de apoyo, además de personas compartiendo historias similares sobre parejas manipuladoras y dinámicas familiares tóxicas. El respaldo de los extraños me dio la fortaleza que necesitaba. Supe que no estaba loca ni siendo irrazonable. Anna había cruzado la línea demasiadas veces y no iba a dejar que se saliera con la suya. Decidí continuar con el proceso de desalojo sin importar lo feo que se pusiera. Esa noche, al acostarme, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí. Hace apenas un año, solo éramos mi papá y yo sobreviviendo. Ahora, parecía que una extraña había llegado a nuestras vidas y las había puesto patas arriba. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que me quitara lo que era mío. La pelea acababa de empezar y yo estaba lista para lo que viniera. Actualización 3. Sabía que las cosas empeorarían, pero no imaginé que escalarían tan rápido. Poco después de entregarle a Anna el aviso de desalojo, recibí una citación judicial. Venía de Anna, quien reclamaba derechos de arrendamiento. Estaba tratando de luchar contra el desalojo, alegando que era una inquilina legal en mi casa. Mi estómago se hundió al leer los documentos judiciales. Según Anna, no solo era inquilina, sino que también me acusaba de acoso y de crear un ambiente de vida hostil. Inmediatamente llamé a mi abogada, quien me tranquilizó asegurándome que este tipo de casos eran débiles, especialmente porque Anna nunca había pagado renta ni contribuido financieramente en el hogar. Aún así, el hecho de que estuviera dispuesta a llevar las cosas tan lejos me hizo darme cuenta de lo profunda que era su manipulación. Estaba tratando con alguien que no iba a retroceder fácilmente. La próxima vez que vi a mi papá, estaba completamente en pánico. Me rogó que dejara el caso, diciendo que podríamos encontrar una manera de resolverlo sin ir a juicio. Estaba tan desesperado, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Pude ver que aún no entendía toda la situación. De hecho, creía a Anna cuando ella decía que todo esto era un gran malentendido. Seguía insistiendo en que si tan solo habláramos con ella, todo se resolvería. Le respondí que no iba a ceder. Esto no era un malentendido, era Anna tratando de robarme mi casa. Sabía que necesitaba recolectar pruebas para demostrar que Anna nunca fue una inquilina, solo una huésped que había abusado de su bienvenida. Reuní todos los recibos de facturas de servicios, las compras del supermercado y los pagos de impuestos de propiedad del último año. Todos a mi nombre, todos pagados por mí. No había ninguna contribución financiera de parte de Anna. Era todo tan claro como podía ser. Pero Anna no se rindió. Empezó a difundir mentiras a mi papá y otros familiares, diciendo que había estado pagando cuentas bajo la mesa y que yo intentaba ocultarlo. Mi papá parecía confundido, como si ya no supiera en qué creer. Entonces, mi prima me llamó furiosa. Había hablado con Anna y ahora creía que yo estaba maltratando a una mujer indefensa. Era absurdo, pero las tácticas de Anna estaban funcionando. Estaba manipulando a todos a su alrededor, pintándose a sí misma como la víctima. Afortunadamente, mi tía, la hermana de mi mamá, intervino. Ella nunca había confiado en Anna y, cuando escuchó lo que estaba pasando, llamó a mi prima para aclarar la situación. Mi tía siempre ha sido una roca para mí, especialmente después de que mi mamá falleciera. Les dijo a todos los que quisieran escuchar que Anna estaba mintiendo y que tenía todo el derecho de desalojarla. Me sentí aliviada de tener a alguien en mi esquina. El día de la audiencia judicial llegó y estaba llena de nervios. Entré al tribunal esperando ver a Anna nerviosa o al menos incómoda, pero estaba sentada ahí con una sonrisa arrogante en su rostro. Incluso había traído un abogado, lo cual me sorprendió. La confianza que mostraba me hizo preguntarme qué tipo de mentiras planeaba contar. Actualización 4. Justo cuando pensaba que las cosas se estaban calmando, llegué a casa una noche después del trabajo y encontré a mi papá empacando sus maletas. Me quedé parada en la puerta, atónita, observándolo meter ropa en una maleta. Le pregunté qué estaba pasando y, sin siquiera mirarme, me dijo que había decidido mudarse con Anna temporalmente. Pero sabía que no era una decisión temporal, era una elección, y había elegido a ella sobre mí. Mi papá no perdió tiempo en ponerse a la defensiva. Empezó a decir que si yo hubiera sido más comprensiva, si no le hubiera entregado el aviso de desalojo o llevado el caso a juicio, no estaríamos en este lío. Hizo que pareciera que todo esto era culpa mía,
como si yo lo hubiera forzado a tomar esa decisión. Siguió hablando sobre cómo Anna se sentía insegura e indeseada y cómo no podía dejarla sola. Estaba intentando hacerme sentir culpable, y no podía creer lo que escuchaba. Actuaba como si fuera yo la que estaba rompiendo la familia. Estaba tan sorprendida que no pude decir mucho. Solo lo miré mientras cerraba la maleta y la llevaba al coche, donde Anna lo esperaba. Ella estaba sentada en el asiento del pasajero con esa misma sonrisa arrogante en su rostro, como si hubiera ganado algún juego retorcido. Ni siquiera trató de esconder su satisfacción. Mientras se iban, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Anna: siempre consigo lo que quiero. La rabia que sentí en ese momento fue algo que nunca había experimentado. La noticia se difundió rápidamente en la familia. Mi prima me llamó diciendo que había escuchado que mi papá se había mudado. La mitad de la familia estaba de mi lado, entendiendo por qué desalojé en primer lugar, pero la otra mitad pensaba que había sido demasiado dura, que debía haberlos dejado quedarse y encontrar algún tipo de acuerdo. Era agotador defender mis acciones una y otra vez. Sentía que no solo estaba perdiendo a mi papá, sino también a media familia. Afortunadamente, mi tía seguía en mi esquina. Me invitó a cenar ese fin de semana. Nos sentamos en su cocina comiendo espaguetis y hablando sobre todo lo que había pasado. Me dijo que no estaba equivocada, que Anna estaba manipulando a mi papá y que él estaba demasiado cegado por su necesidad de compañía para verlo. Incluso sugirió terapia familiar, pero sabía que no había forma de que mi papá aceptara eso, no mientras estuviera bajo la influencia de Anna. Intenté contactar a mi papá unos días después. Lo llamé, esperando que pudiéramos encontrarnos y hablar. Aceptó reunirse, pero cuando llegué al café, Anna estaba allí sentada a su lado como una guardiana. Toda la conversación fue inútil. Cada vez que intentaba hablar, Anna intervenía, torciendo mis palabras y haciéndome parecer que los estaba atacando. Mi papá apenas dijo una palabra, solo asentía a lo que Anna decía. Fue como si él no estuviera presente. Salí del café sintiéndome más sola que nunca. Esa noche, actualicé mi publicación en Reddit. Los comentarios empezaron a llegar, personas diciéndome que había hecho lo correcto, que debía protegerme de la toxicidad de Anna. Era reconfortante ver que extraños validaban mi experiencia, pero eso no hacía que la situación fuera más fácil. Mi papá seguía fuera de casa y había elegido a Anna sobre mí. Sin él, la casa se sentía diferente. Estaba más tranquila, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Me di cuenta de que ahora tenía más libertad financiera, ya no los estaba manteniendo a él y a Anna, y finalmente podía tomar decisiones sin que nadie interfiriera. Empecé a planear algunas reformas pequeñas que había querido hacer durante años, pero siempre había pospuesto. Fue un paso agridulce, avanzar sin él. Luego, las cosas tomaron otro giro. Me enteré de que Anna había comenzado una campaña de difamación en mí contra en las redes sociales. Publicaba sobre cómo se veía obligada a salir de su hogar por un familiar controlador y abusivo. No mencionaba mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Amigos e incluso familiares lejanos me contactaron preguntándome si todo estaba bien, insinuando que habían visto esas publicaciones. Fue muy frustrante, pero decidí no involucrarme. La última cosa que quería era una discusión pública que Anna pudiera manipular a su favor. Mi tía me llamó nuevamente y sugirió algo que no había considerado: cortar todo contacto con mi padre por un tiempo. Me dijo que podría ser la única forma de proteger mi salud mental, darme el espacio para sanar y alejarme del drama. Aunque me pareció una medida drástica, después de todo lo sucedido, sabía que tenía razón. Esa misma noche, tomé la decisión. Bloqueé el número de Anna y le dije a mi padre que necesitaba tiempo y espacio, que no podía seguir luchando en esta batalla. Él se veía devastado, como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo. En un raro momento a solas, se disculpó. Me dijo que me quería, pero que también quería a Anna y esperaba que algún día pudiera aceptarla. No respondí, solo lo abracé y me alejé. Decidí concentrarme en mí misma. Empecé a planear algunas reformas para la casa, nada importante, solo lo necesario para que volviera a sentirse como mía. También comencé terapia para tratar de superar el dolor y la traición. Sé que llevará tiempo, pero estoy lista para seguir adelante. Esta es mi casa, mi vida, y ya basta de dejar que Anna la controle. Actualización 5. Después de haber dejado de hablar con mi padre durante algunas semanas, intenté enfocarme en mí misma. Pero cada vez que pensaba en ello, no podía evitar sentir que algo no estaba bien con Anna,
algo que aún no había descubierto. Compartí mis sospechas en Reddit y varios usuarios sugirieron que investigara el pasado de Anna. Un comentario en particular me llamó la atención. Las personas manipuladoras suelen tener un patrón, decía. Decidí seguir su consejo y pasé todo un fin de semana haciendo una investigación en Internet. Busqué su nombre completo, variaciones del mismo y hasta algunos nombres de usuario que recordaba haber visto en sus redes sociales. Al principio, no encontré nada sustancial, solo algunos perfiles inactivos. Pero luego di con algo importante. Encontré una serie de publicaciones en un foro antiguo de relaciones de hace varios años. Las historias eran alarmantemente familiares. Varios usuarios describían sus experiencias con una mujer que coincidía exactamente con la descripción de Anna. Hablaban de una mujer que se acercaba rápidamente, se volvía excesivamente controladora y manipulaba a sus parejas para que creyeran que ellos eran el problema. Uno de los posts incluso hablaba de ella tratando de reclamar derechos de inquilina en una casa por la que nunca pagó. No podía creer lo que leía. A medida que investigaba más, quedaba más claro que Anna tenía un patrón. Apuntaba a hombres con propiedades o estabilidad financiera, se infiltraba en sus vidas, se presentaba como la pareja perfecta y luego empezaba a tomar control hasta dejarlos aislados y llenos de dudas. Era como leer un manual de todo lo que le había hecho a mi padre. Luego, recibí un mensaje de un hombre que afirmaba haber sido uno de los exnovios de Anna. Había visto mi publicación en Reddit y decidió contactarme. Me advirtió que Anna era peligrosa y que había arruinado su vida. Me dijo que ella había hecho lo mismo con él. Se mudó rápido, manipuló sus emociones e incluso trató de tomar acciones legales cuando él intentó terminar la relación. Me compartió capturas de pantalla de sus conversaciones y documentos legales como prueba. Todo estaba allí, negro sobre blanco. Sabía que tenía que confrontar a mi padre con esta información, pero no estaba segura de que sirviera de algo. Él había estado tan bajo su hechizo que no sabía si me creería, aunque tuviera pruebas. Llamé a mi tía y le conté todo lo que había encontrado. No dudó ni un segundo y dijo que teníamos que hacerlo juntas, que era hora de que saliera la verdad. Decidimos enfrentarlos en una reunión familiar ese fin de semana. Cuando llegamos, la mayoría de la familia ya estaba allí. Anna estaba sentada junto a mi padre, conversando como si nada. Entramos con mi tía, nerviosas pero decididas. Pedí a todos que se reunieran porque había algo importante que debía compartir. Comencé con las publicaciones que encontré en el foro de relaciones, leyendo en voz alta algunas de las historias de las víctimas de Anna. Mientras hablaba, observé su rostro. Al principio parecía divertida, como si pensara que esto era una broma. Pero luego mostré los mensajes de su exnovio. Levanté el teléfono para que todos lo vieran. Fue en ese momento cuando su expresión cambió. Su sonrisa confiada desapareció y empezó a inquietarse, mirando a mi padre como si tratara de encontrar una salida. No me detuve. Expliqué todo lo que había encontrado, pieza por pieza, asegurándome de que todos en la sala pudieran ver el patrón de manipulación y engaño. Mi padre se quedó en shock, con la cara pálida. Comenzó a conectar los puntos y vi cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos. Miró a Anna y, por primera vez, había duda en su mirada. Anna sabía que estaba acorralada. Así que, en un último intento de salvarse, se levantó y comenzó a gritar, acusándome de tratar de sabotearla, diciendo que solo estaba celosa y no podía soportar que mi padre estuviera con otra mujer. Pero la familia ya no le creyó. Ellos ya habían visto suficiente. Uno a uno, comenzaron a apoyarme, pidiéndole que se fuera, diciendo que no la querían allí. El rostro de Anna se torció de ira. Agarró su bolso y salió dando un portazo, gritando que había arruinado su vida y que me arrepentiría. La sala quedó en silencio después de su salida, todos mirando la puerta por donde se fue. Mi padre se desplomó, puso la cabeza entre sus manos y comenzó a llorar, pidiendo perdón una y otra vez. Admitió que había estado ciego, que había ignorado todas las señales rojas porque no quería estar solo. Fue desgarrador verlo así, pero también fue la primera conversación real que tuvimos en meses. Nos sentamos mucho tiempo hablando sinceramente por primera vez desde que todo esto comenzó. Decidimos intentar terapia juntos. Tomará tiempo reconstruir nuestra relación, pero por primera vez siento que hay esperanza. Bloqueé el número de Anna en cuanto llegué a casa, no quería más de su drama. Unos días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una amenaza críptica, claramente de ella, diciendo que no había visto lo último de ella. No respondí. Solo bloqueé ese número también.
Ya basta de jugar sus juegos. Ahora me concentro en el futuro. He comenzado a planificar cosas para la casa, esas reformas que había dejado de lado durante tanto tiempo. También estoy comenzando a reconstruir mi relación con mi padre. No va a ser fácil, pero vamos paso a paso. Lo único que sé es que esto ya terminó y que por fin salió la verdad. Para todos los que me leyeron, gracias por su apoyo. Ha sido una montaña rusa, pero saber que no estaba sola hizo toda la diferencia. Ahora, a seguir adelante y dejar el pasado atrás. Gracias por ver. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y activen la campana de notificaciones para mantenerse actualizados con más impactantes historias de la vida real que suceden a su alrededor.